Buenas noches, bienvenidos a Hora Clave. Yo creo que no somos nosotros, ni usted ni yo, quienes tenemos la facultad de decidir si el expresidente Menem, hoy detenido, es culpable o inocente. Esta terrible facultad la tienen los jueces. Los jueces, hoy el juez Urso ha tomado una predecisión que más bien inclina hacia la culpabilidad. ¿Por qué lo ha detenido? Uno presume que un juez no detiene sin algún fundamento en el expediente, en esas 20.000 fojas del expediente. Ustedes saben que es una escala. La detención es una medida provisoria. El juez tiene 10 días para decidir si la convierte en prisión preventiva, en cuyo caso ya se extendería seguramente por meses por lo menos, hasta que llegue el tribunal oral y la sentencia final. Entonces, uno dice, bueno, si nosotros no podemos, me parece a mí, por lo menos públicamente, yo no puedo decir si es culpable o inocente con la firmeza, con la forma rotunda que un juez lo puede decir, ni usted tampoco. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que nosotros lo que podemos hacer es ver cómo actúan los jueces. Esto sí, como ciudadanos podemos estar mirando. Estamos frente a una justicia que ha recibido toda clase de críticas y cuestionamientos, y podemos observar si los jueces le están dando a Carlos Menem un juicio justo o en el fondo lo están persiguiendo políticamente. Esto es lo que nosotros podemos determinar con lo que vemos. De ahí el diseño del televoto para esta noche, que vamos a ver la placa ahora, fíjense ustedes lo que dice. Carlos Menem, ¿está recibiendo un juicio justo o se ha convertido en un perseguido político? Sí, bueno, 011-5032-3200, no 011-5032-3201. Ahora, usted dirá, ¿por qué pregunta eso? ¿No? Porque en un país normal esta pregunta no correspondería. La gente diría, bueno, los jueces, ¿no? Pero en realidad yo pregunto esto porque este juez, este mismo juez Urso, es el mismo juez que tuvo este expediente 6 años inmovilizado cuando Menem era presidente. Y ahora estamos en una velocidad de Fórmula 1 cuando Menem ya no tiene el poder. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es esto de los jueces? Algunos dirán, contra Urso, veletas. El poder soplaba para allá, se cajoneaban los expedientes. El poder sopla para acá, se activan las causas que comprometían a los que tenían el poder cuando se cajoneaba. Esto es lo que pensarán algunos. Y otros pensarán, no, quizá lo que estamos asistiendo a un fenómeno extraordinario de una suerte de justicia arrepentida, que ha visto que se ha deteriorado su imagen ante la opinión pública y que ha decidido finalmente ponerse las botas y actuar de veras. Estas son las dos impresiones que responden un poco a la alternativa que estamos dando con el televoto, que ya están llegando llamados en forma abrumadora. Pero televotar, que yo sé que a muchos les gusta y por eso lo hacen, es una de las formas que usted tiene para participar en este programa. Hay otras miles de formas. Primero, diría yo, pensar, mirarlo pensando, como nosotros de este lado también lo estamos haciendo y pensando. Discutirlo en su familia, llamar, vamos a sacar llamados al aire, o leerlos si podemos. Es decir, hay muchas maneras de participar. Una de ellas es el televoto, pero no es la única. Vamos a ver si al fin de la noche justificamos el lema que hemos tomado para Hora Clave 2001. Un encuentro con la verdad. Una solución del dilema que acabamos de plantear. Jorge Asís, ¿usted cree que está recibiendo un juicio justo, Menem, o que hay un tufillo de persecución política atrás? Siempre pensé que el juicio, profesor, este juicio es un disparate.
no solo creo que Menem es un perseguido político, sino que considero que Menem está semánticamente preso desde hace semanas. Desde hace por lo menos 4 semanas que siempre que aparece la palabra Menem, casi inmediatamente la palabra prisión, posibilidad de prisión, en el marco de una sociedad más Menem dependiente que nunca. Yo utilicé 3 conceptos: canibalismo político, barbarie judicial y carnicería mediática, en un marco de profunda degradación del cuerpo social, y asistimos a un casi irresponsable suicidio institucional de la clase política. Yo le diría, y se lo dije en otra oportunidad, que por muchísimo menos desprestigio, Lugones en los años 20 reclamaba la hora de la espada. Y en la década del 60, algunos intelectuales, incluso algunos hoy bastante progresistas, ya miraban con cierta simpatía a Onganía. Hoy tenemos que salir desde esta política y con un presidente, presidente Menem me refiero, que asiste al desmoronamiento total de la legitimidad de su gestión. En tanto se asume una especie de conciencia colectiva atroz del fracaso de los que hoy gobiernan, porque aquí no separemos al gobierno como si fuera un espectador indiferente, ¿no es cierto? Porque hoy el gobierno es beneficiado con esta gran mascarada, porque en tanto ocupamos todo el escenario hablando de Menem, se atenúa el catastrófico fracaso de una gestión como la de este gobierno, que solamente en el tema de la aftosa, por ejemplo, hizo perder muchísimo más dinero que cualquier cantidad que se pudo haber perdido en otras cosas. Nos hemos peleado con Alemania, nos hemos peleado con España, nos hemos peleado con la CIA, nos hemos peleado con Cuba, digamos, en un marco de desgobierno atroz. Y yo diría, en este momento tan Menem dependiente, esta presencia, esta prisión, casi le diría que para un hombre que tiene el temple como Menem, es un preludio de su renacimiento. Porque él, le voy a decir, hace semanas que está acotado. Está neutralizado porque tiene que estar siempre con esta acotación que tiene que ver con la justificación y la defensa. En tanto, tantos canallas pueden aprovechar, tantos canallas de la política, en una política como la política argentina, donde creo que tiene el máximo promedio de traidores por metro cuadrado, ¿no es cierto? Algunos que de pronto pueden pensar que tienen algún cierto beneficio con este disparate del juicio, que sinceramente creo que ofrece una visión grotescamente piadosa de nuestro modelo de sociedad. Y le diría más, nos latinoamericanizan en el peor sentido, en un momento de autodegradación atroz, donde nos queremos convencer que tenemos un país de narcolavadores, donde, como le dije alguna vez, somos ególatras hasta para el fracaso. Como tenemos la mejor carne, las mejores mujeres, queremos tener también el fracaso más rotundo, una realidad casi le diría atroz, y me parece que es un disparate. Argentina tiene que empezar a ser gestionada y en este momento se asiste al desmoronamiento en tiempos de mezquindades y desprecios de uno de los hombres más fundamentales de la historia de este país. Del Piero. Yo voy a desdramatizar un poco. Me parece que estamos viviendo un día extraordinario, un acontecimiento que lo podemos calificar de histórico. Fundamentalmente creo que porque este es un hecho que empieza al judicial efectivamente a convertirlo en poder. Lo hemos siempre llamado poder judicial, pero siempre supimos también, sobre todo el fuero federal, las influencias que sufría y a los avatares a los cuales estaba sujeto. Y quizás
por una segunda cuestión, que tiene que ver con la crisis política que está viviendo la Argentina, y creo que es un hecho paradigmático que siento que marca, o por lo menos señala muy fuerte el fin de un sistema, el fin de un régimen, de una época, porque de hecho, Mariano, yo creo que lo que hoy está ocurriendo es que, a ojos del hombre común, lo que fue caracterizado como impunidad está teniendo un cauce normal, racional e institucional. Por eso, junto a las dos cosas, creo que sin dramatizar tanto, quizás, obviamente, con el impacto de que nada menos que un expresidente, que gobernó 10 años la Argentina, la gobernó o fue instrumento de algunos otros poderes que después le soltaron la mano, pregunto. Pero de todos modos, 10 años estuvo en la Casa Rosada, esto es cierto. Y esto impacta, no hay ninguna duda. Pero yo diría, serenémonos, tratemos incluso de este tema, no politizarlo desde ningún punto de vista, y sobre todo quizás tengamos muchísima conciencia que la gobernabilidad no está en peligro. O sea, no hay riesgo de gobernabilidad. Al contrario, creo que el funcionamiento de la justicia nos da la tranquilidad y la serenidad y la seguridad que es posible que la Argentina funcione con las instituciones que tiene. Le pedí la opinión a la escritora Beatriz Sarlo. No es una persecución política, más bien es la puesta en escena de algo que pensamos que quizás no podía suceder, que es el momento de decadencia de alguien que tuvo la suma del poder como solo antes que él lo tuvieron los miembros de la Junta Militar. No los estoy comparando, lo que estoy diciendo es que Menem acumuló un poder enorme y durante 10 años este acontecimiento, que un hecho de su gobierno pudiera ser un hecho judiciable, pareció imposible. Yo creo que él también pensaba que era imposible. Yo creo que las últimas movidas de las semanas anteriores, una especie de casamiento patético en La Rioja, esa especie de núcleo de amigos también ciertamente patético, con lo menos significativo del peronismo en el cual se ha apoyado, muestra que está no solamente solo, sino que está sin aquello que caracterizó su gobierno, está sin estrategia. Bueno, tenemos un llamado que está esperando. No sé si Jorge quiere contestarle a otra escritora. No, porque no está presente. Me hubiera gustado si estuviera presente, sí. Lo que pasa es que casi se inscribe en posiciones bastante usuales, mezclan la cuestión del casamiento. No nos olvidemos la Menem dependencia de esta sociedad y de una prensa que vive de Menem, ¿no? Acá interesa si Menem está enamorado o no está enamorado, o es un contrato, si se dan besitos en la boca o no, si va a ser papá o no, si va a ir preso o no, qué piensa Zulemita, qué piensa Zulema, digamos. Esta construcción de su vida política, yo lo dije hace tiempo, como si fuera una miniserie en la que todos participamos, en cierto modo. Con respecto al casamiento, que un hombre de 71 años, en medio de tanta adversidad, de tantas mezquindades, ofrezca una respuesta que tiene que ver con el amor, le digo sinceramente, me parece absolutamente valorable. Lo que sí, otra cosa quiero discutir, profesor, el menemismo nunca manejó la justicia, nunca hubo suma del poder público, no se manejó la justicia, a lo sumo alguien pudo haber alardeado de algún tipo de influencia, porque en realidad, si hubiéramos manejado la justicia, no hubiéramos llegado a esto, y acá yo me tengo que hacer una autocrítica. Cuando estábamos con Héctor Timerman la última vez en su programa, yo decía que con estas balas de cevita no se iban a poder cargar una década. Sin embargo, con un juez que no resiste una inspección elemental de la Dirección General Impositiva, con un fiscal que tiene una animosidad manifiesta contra el general Balsa, fuertemente vinculado con los militares del proceso, y que hizo ayer brindar casi pero con efusividad a tantos, digamos, militares que aplaudieron, diría, con un fervor
pero fundamentalmente no por aspectos que tenían que ver por la pólvora. Y lo peor, con el apoyo, casi le diría, inadmisible y irresponsable, de un sector del progresismo que en su gorilismo exacerbado ni siquiera se detuvo a pensar en estas cuestiones. Nunca se manejó la justicia. A lo sumo, alguien pudo haber repartido algún sobre o nombrado a alguien. Pero ese cuento con el que sinceramente martillaban del manejo de la justicia, jamás existió. Nunca se hubiera llegado a este espectáculo absolutamente indignante. Tenemos un llamado. Susana está en la conexión. Susana, buenas noches. Tiene un poquito de tiempo, aprovéchelo. Sí, buenas noches, doctor Grondona, y antes que nada saludarlo por el Día del Periodista. Muchas gracias. Bueno, mi opinión es la siguiente. Soy una mujer apolítica que siempre he votado a los hombres y no a los partidos. No modifica en mi vida personal que el doctor Menem esté preso o esté fuera. Yo creo que lo importante para los argentinos, no solamente para nosotros, sino para el exterior, es que ya sea el presidente, un expresidente, un diputado o el último de los ciudadanos de nuestro país, si cometió un error, sea juzgado y sea encarcelado si realmente le corresponde. Y si usted me permite, quisiera decirle al doctor Asís, al escritor Asís, que me extraña que un escritor que se supone que tiene que tener una mente abierta, siga aferrado a esos viejos cánones. Yo creo que una persona, para poder crecer, lo primero que tiene que hacer es aceptar que se equivocaron. A partir de ahí podemos crecer. Entonces, considero que si la bolsa subió, si el viejo país bajó, esto significa que, muy por el contrario de lo que él dijo anoche en otro programa, nosotros ya no dependemos del señor Menem para poder salvar este barco. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Susana. ¿Quiere decir algo antes del corte? No quiero responder, porque sinceramente no creo que sea ningún canon viejo y demás. Felicito efusivamente a todos los gorilas que se alegran por la prisión de un hombre que debe estar mirando este programa con la templanza de aquel que sabe que cualquiera que conoce los andariveles de la sociedad, inmediatamente viene, casi le diría, una cierta sensación de vacío. ¿Están contentos? Lo encanaron, ¿y ahora qué? Jorge, ni usted se cree lo que está diciendo. La verdad, la verdad, senador, me parece que de pronto usted debe hacer una proyección, usted debe creer que yo tengo la misma madera, usted debe pensar qué es lo que haría usted en este lugar. Usted dijo otra cosa, senador, que sí me parece fundamental. Usted habló y quedó ahí de poderes que pudieron haberlo usado. ¿A qué se refiere usted? ¿A que Argentina es aliado a OTAN? Yo estoy convencido, mire... Si usted me ¿Estamos permite, hablando de los Estados Unidos? No, estamos hablando de una conducta de ejercicio del gobierno que, con tal de quedarse sentado en el sillón de Rivadavia, hizo lo posible, lo imposible y un poco más. Pero, Del Piero, usted no puede hablar de ejercicio del gobierno porque su líder a la primera tormenta disparó. Sinceramente, no, por supuesto. La verdad, estamos hablando de alguien muy superior. El que disparó es la otra Ustedes tensión de la hicieron Argentina. solamente política de locutor. Hicieron política de locutores, hablaron y ustedes son absolutamente parte del fracaso estructural de este gobierno. Bueno, vamos a ir a un corte. Tienen tiempo. Se van a ir sumando más polemistas. Está esperando Eduardo Menem, en fin, todo. Van 14.000 televotos. Brutal. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en... Usted sabe que Carlos Menem y su mujer Cecilia Bolocco están alojados en la quinta de Gostanián, el doctor Cuato, y allí tenemos un móvil, está allí nuestro corresponsal Martín Canay, que le voy a pedir, Martín, si nos dice brevemente qué está pasando por allá. Buenas noches. Bien, Mariano, buenas noches. Llegó a su lugar de detención el expresidente Carlos Menem a la 1:30 de la tarde. Como verás, una casa muy grande, confortable,
Tiene 8 habitaciones, 3 en suite. Tiene patio, quincho, jardín de invierno, una piscina y una plaza con juegos para chicos. En estos momentos, hace algunos minutos, ya se comenzaron a apagar las luces de esta casa de Armando Gostañán a pocas cuadras de la Panamericana, Ruta 202 y Obligado. Ya en minutos más seguramente el expresidente de la Nación junto a su mujer Cecilia Boloco se irán a dormir. Muchas visitas tuvieron, entre ellos el dueño de casa Armando Gostañán, el ex secretario de Turismo Francisco Paco Mayorga, Eduardo Menem, el hermano del expresidente, el sobrino Adrián Menem. Estuvo también Guido Di Tella, otro de los involucrados en esta causa, y Eduardo Bauzá, entre otros de los que lo visitaron aquí en esta quinta de Don Torcuato. A la tarde ingresaron varias cajas, canastos y muebles pedidos por el propio Menem. Habían alfombras, computadoras, también un equipo de música. Según muchos vecinos, esta casa está generalmente, Mariano, desocupada. Gostañán la usaba los fines de semana para algunas fiestas en las cuales algunas participó el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem. Martín, una pregunta. ¿Está tranquilo mate. ahora? ¿Ahora está tranquilo ahí? No hay nada. Se nota tranquilo. Ahora no hay mucho movimiento. Ahora hay vigilancia. Casi todos los invitados. ¿Hay vigilancia, hay custodia, hay policías? Sí, hay Policía Federal Argentina dentro del predio y fuera del predio custodia la policía de la provincia de Buenos Aires. Unos 25 efectivos aproximadamente de la Policía Federal Argentina están dentro del predio de esta quinta. Bueno, muchas gracias, Martín. Quédese por ahí por si tenemos que renovar el contacto. Muchas gracias. De acuerdo, hasta luego. Marta de Bernal dice, pienso que todos los argentinos estamos con un poco más de fe al ver que la justicia actuó como debía. Otra Marta, de Constitución, dice, no solamente tienen que ir presos, sino que tienen que devolver lo que se robaron. En cambio, Analía de Barrio Norte dice, Menem es un perseguido político. Urso es un juez veleta que cajoneó la causa por 10 años. Se han sumado a la mesa Daniel Scioli y Hugo Gambini. Si alguien quiere aportar a la discusión que ya iniciaron Jorge Asís y Pedro del Piero, está autorizado. Yo le quiero contar un poco cómo estoy sintiendo y viviendo por estas horas este acontecimiento, ¿no? Tengo dos tipos de emociones. Una, desde lo personal, es pública mi relación afectuosa con el expresidente, a partir no de la obsecuencia, el fanatismo, sino de un momento muy duro de mi vida, como él en todo momento me apoyó. Me acuerdo después del accidente, hace más de 10 años. Y luego, sí, me invitó a participar en la vida política hacia fines del 97, donde pude ingresar a la Cámara de Diputados. Una lealtad que en ningún momento fue una obsecuencia y un fanatismo incondicional, al punto que hoy considere la mejor manera de apoyar y acompañar, trabajando como lo hago todos los días, y no prestarme a agitaciones, a manifestaciones, que pienso que en un momento como el que se está viviendo hay que ser muy prudente, respetuoso de los procesos judiciales. Ahora, Daniel, el proceso judicial tampoco se lo puede ver como totalmente neutro, porque ha decidido la detención. Es decir, al detener a alguien, sí, ya hay un principio de sospecha grave. Sí, yo ahí tengo dos puntos de vista. Uno, lo que algunos dicen persecución política, otros ensañamiento, y yo agregaría un tercer punto. ¿Habrá otras pruebas que no conocemos? ¿Qué es lo que pasa detrás de todo esto? Digamos, yo me pongo en lugar del juez, ¿no? Me imagino, antes tomó una decisión de semejante impacto nacional e internacional, y sabiendo que hay otras instancias, me llama la atención haber llegado a donde llegó, que solamente lo movilice un ensañamiento, una persecución política o pruebas contundentes. Creo que en las próximas semanas... ¿Quién es la persecución política? Pero yo no hablo de persecución política, ni hablo de ensañamiento. Yo dejo... Bueno, yo no hablé de vos acabas de decirlo. No, yo dije de las cosas que se dicen. Se habla de persecución política, se habla de ensañamiento... Son los perseguidores. Claro. Bueno, evidentemente tampoco podemos pensar que porque un juez, según dicen, cajoneó la causa durante 6 años,
era un juez que estaba condicionado y ahora porque lo aceleró, ¿qué significa? Que se está prestando, antes se prestaba un juego político y ahora se presta al otro. Yo creo que acá hubo distintas novedades en el expediente, la declaración de Sarlenga y otras cosas que, bueno, determinaron una serie de acciones judiciales. Pero yo creo que acá, personalmente, a mí lo que más me preocupa en este momento es que esto no haya una manipulación y un nuevo uso en que el gobierno, la alianza, haga marketing con esto. Me parece que si tenemos que crecer y consolidar y madurar como país, como democracia, esto no tiene que ser un día alegre o histórico, como decía el senador Del Piero, sino tiene que ser un día triste. A mí me pone triste, hoy es el expresidente Menem, como me pondría triste que fuera otro expresidente de otro partido político, porque creo Perdona, que se puede tenemos entender que vos te pongas triste por una cuestión personal. No, porque eso creo que no es respetuoso. bueno para el país que pase una cosa así, más allá del expresidente quien sea. Si esto le hubiese pasado a otro expresidente, yo mira, no me sentiría contento. ¿qué hubiera Creo que la pasado? gente está descargando broncas, insatisfacciones del actual gobierno y del anterior gobierno también. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera descubierto un ilícito de esta magnitud durante el gobierno de Alfonsín y Menem hubiera sido el presidente como lo fue? ¿Qué hubiera hecho Menem? ¿Hubiera actuado con la prudencia que está actuando este presidente? Pero ¿Que no habla? ¿Quién fue el que impulsó esta ¿Hubiera investigación? actuado con la prudencia que actúa Gambini, este presidente? ¿usted sabe quién impulsó Menem. esta investigación? Él que dice que somos Menem puso dependientes. el Procurador General de la Nación. No, yo no soy el Los procurador. decretos los hizo públicos. No soy el procurador. Escúcheme, él Escúchame. impulsó esta Acá investigación. el que instaló el circo menemista es Menem. No le instaló nadie. Y entonces él, con todos los shows que lo caracterizan, porque le encanta hacer el show, hoy tiene un show adverso. No le gusta pero él provoca el show. Y lo hubiera hecho si hubiera habido un ilícito de esta magnitud durante el gobierno de Alfonsín. Pero no lo hubo. No lo hubo. Lo hubiera hecho otro Hubo circo. graves ilícitos, la Pero usted hubo- perdió No, la... no es solo graves ilícitos. Pero escúcheme, vender no, armas a un para un país poquito. como... Pero perdóname, y durante el gobierno de Alfonsín no se vendieron armas, hay más de 14 decretos de por ahí lo venta de indultaba armas. Alfonsín también. Escúcheme, No. se olvidó de los ilícitos, A el ver, más grande ¿cuáles son? ilícito, A ver, ¿cuáles se son? olvidó usted en qué condiciones No, está el pero país. decime cuáles son, Se no olvidó me de preguntes si me olvidé. pero hay un montón de No, un montón, cosas, el no, banco dame uno. hipotecario, los famosos Un ilícito, el banco pollos, los hipotecario famosos- fue un ilícito. de todo hubo. El banco hipotecario Escúcheme, fue un la ilícito. quiebra que fue, la corrupción generalizada que había a partir de una estructura de Estado obsoleto, No, la eso no quiere decir hiperinflación. nada. No, la inflación no es un comparemos ilícito. qué gobierno fue más corrupto. Acá tenemos que No, sí, eliminar, comparamos, ¿cómo no vamos acá a tenemos que comparar? eliminar la Hay que corrupción, comparar. tenemos que fortalecer las No, instituciones no, escuchame. y tenemos que fortalecer la independencia de los poderes Vos me y decís no que hubo hacer un montón de política ilícitos. barata con Y la no me justicia, mencionás diciendo, ilícitos. perdón, Bueno. que el gobierno le viene bien que Menem esté preso, como escuché de un funcionario y una declaración en Río Negro, para tapar otras cosas. Pero eso quién lo dice. ¿Tapar qué, por ejemplo? A ver. Tapar que la desocupación que hay, No, la la desocupación no la recesión tapa que nadie, hay, porque la está en todos hiperinseguridad lados. que hay. No, acá A los nadie tapa argentinos nada. nos tiene que poner contento el día que no haya desocupación, el día Sí, que haya pero más ¿qué tiene que trabajo, ver con esto? el día que revertamos la recesión económica. ¿Pero No qué nos tiene que puede ver poner con contento esto? que un expresidente esté preso, más allá de quién sea Gambini. No, los Tenemos presos otro no se llamado, ponen tenemos contentos. otro llamado. Cuando va preso un delincuente, no que sea presidente o no, puede ser un senador. Tampoco podemos un prejuzgar, diputado, porque un como dijo el doctor Tenemos, Rondona, estamos en iniciación de un proceso. Esto es una Sí, medida sí. preventiva, ni siquiera está procesado. Veamos qué pasa con la evolución Y vos de me la hablas de causa. ilícito, no me concretó prejuzguemos. ninguno, y me decís que el banco hipotecario Vamos a ir fue al ilícito. llamado de... Perdón, no el banco hipotecario. Buenas noches, Perdón, Lila. perdón. Buenas noches, Lila. Buenas noches. Bueno, paré un palito, pará un cachito. ¿De pará un este cachito. gobierno? ¿O no sabíamos lo que está pasando con la Universidad de Buenos Aires? vamos a escuchar ¿O no sabíamos la las- denuncia contra Lluveró? ¿Nos olvidamos de el hijo de Mari Sánchez? ¿Nos olvidamos lo que está pasando en la legislatura? ¿Qué más quiere que le cuente? No, por ejemplo... ¿Qué más quiere que le cuente? Bueno, por ejemplo, ¿Por qué no está la contame- justicia pareja? contame ¿Por por- qué bueno, no se pero fogonean déjate también que esas pregunte yo, acciones ¿por qué no me judiciales? contás? Perdón, ¿por pero qué yo no hago política con ¿por qué eso, no dejo me que la contás- causa siga su ¿Por curso qué no me normal. contás por qué los hijos de Menem tienen los bienes que tienen? Pero yo hablo ¿Por del qué hijo no de me la contás Rúa, eso? no haga política No, yo con te los pregunto hijos a de, vos, yo te no haga pregunto a vos. política No, con sí, los hijos sí, de. pregunto. Me parece que no. Si hay una denuncia que las haga y que la justicia investigue. No, yo yo te jamás voy a pregunto. hacer política Bueno, con los hijos de un Paren un presidente. poquito. Me pregunto, Tenemos Lila, que mejorar Lila, el debate, tenemos que regionalizar aproveche la cuando política. respiran. Ahora, ya. Hable Bueno, corto, hable corto. Bueno, buenas noches, Grandona. Buenas noches, Lila. Mire, yo creo que el hecho de que estén reactivando un juicio dormido durante 6 años es digno de ser considerado. Es muy sospechoso. ¿Qué le pasó de pronto al juez que recobró entusiasmo por este tema? Esto a mí me huele a propósito de reconquistar un poco del respeto perdido al gobierno actual. Porque la gente por la calle hoy le escuché, ay, por fin están haciendo algo bueno, por fin el gobierno... ¿Qué quiere que le diga? Por otro lado,
No hay lugar para la gratitud por la magnífica transformación que realizó en su primer mandato. Yo recuerdo un festejo en el Plaza Hotel, cuando la gran compañía de seguros de American International Group, Alico, que se instalaba en Argentina en esa fecha, el chairman que tomó la palabra, venido de Estados Unidos, expresamente dijo: estábamos esperando que Argentina se convirtiera en un país confiable, y aquí estamos, y por eso vinimos. Nos alegra poder confiar en Argentina. Para mí eso fue inolvidable. Aparte, yo tengo un hijo que compró su departamento con un crédito, y los créditos habían desaparecido y volvieron gracias a que reconquistamos la moneda. Está bien, lo hizo Cavallo, bueno, pero el ministro lo eligió él y lo sostuvo y lo respaldó, que ojalá ocurra ahora con De la Rúa, que siga respaldando a Cavallo. Terminó con el servicio militar, hubo una película que nunca, siempre nos indignamos con la película Menem lo hizo, porque era totalmente ridículo. Él no era candidato, no sabemos quién pagó esa película costosa, pero que dijo la verdad la película esa, Menem lo hizo, era impecable. Gracias, todo lo Lila. que dice esa película era así. Gracias por dejarme participar. Muchas gracias, Lila. Muchas gracias. Hablando Vamos, de Caballo, que dijo Caballo hoy, ¿no? Sí. Calma, no digo calma radicales porque... No. Calma peronista. Calma peronista. Calma peronista. Cálmelo a Gambini, Vamos a irnos a un también, corte. profesor. Vamos a irnos a un corte, se van a sumar más polemistas. Está ya Eduardo Menem en el piso. ¿Y van cuántos? 15.000. Van 15.000 televotos. Y vamos a irnos al corte con lo que dice Alberto Coan sobre este proceso. Esta causa judicial tenga que ver con una persecución política. Una cosa es la causa judicial y otra cosa es la campaña que la Alianza ha hecho permanentemente durante la campaña electoral, acusando al gobierno justicialista permanentemente de actos de corrupción que nunca aprobó, o contratando a un experto norteamericano en campañas sucias, como es de público conocimiento, o después, a partir de la Oficina Anticorrupción, entregándole muchas veces elementos a los medios y nunca pruebas a la justicia. Eso es persecución política. Ahora, por parte de la justicia creo que no hay una persecución política, creo que es un procedimiento judicial que hay que respetar y hay que respetarlo en todos sus términos. Dicen que es el fin del mundo, pero en realidad es el principio de todo. Tierra del Fuego, fin del mundo, principio de todo. Acá nos faltan los maliciosos en esta mesa, no voy a decir quién, pero alguien dijo que en el fondo todo esto es una maniobra de Gostanián para valorizar su quinta y venderla después, pero en fin. Además no lo decían los antiperonistas esto, ¿eh? Hoy tenía 6 dormitorios, ya tiene 8 y ya tiene un parque de diversión. Por la manera en que se presentó la quinta, se presentó casi con Muy ganas, bien se me daban presentó. ganas de comprarla. O de ir al llano. Bueno, acá vamos a... No sé. Van 18.000 televotos, pero voy a poner la placa de nuevo porque me dicen que hay mucha gente llamando. Como cambiaron los números, para que la tengan bien de nuevo. ¿Está recibiendo un juicio justo? ¿Se ha convertido en un perseguido político? Sí, 011-5032-3200, no, 011-5032-3201. No son los números de antes, porque hay gente que está llamando indignada porque se siguen llamando los números de antes. Quiero decirle que atentos a las circunstancias, con Orlando Ferreres, que es un economista que usted conoce bien, vamos a empezar a hacer unos ciclos de análisis político y económico en profundidad. Ahí está el teléfono, el email, teléfono 011, ¿qué es esto? 4394-3993, email ciclo@ojf.com. Así que los que se interesen en el ciclo, llamen. Claudia Caballito, a Menem se le terminó la impunidad, la lealtad es a la nación, no a la persona del expresidente. Adriana Villa del Parque, necesitamos un poder judicial aparte de la política y del poder ejecutivo.
Bueno, se han incorporado Héctor Timerman y Jorge Triaca, que hace mucho que no lo veía, Jorge. Sí, de verdad que Jorge sí. ha reaparecido justo en el momento en que había que apoyarlo al expresidente. Con las tormentas, con la tormenta. Con las tormentas. Con la tormenta parece. Bueno, yo lo único que quiero significar y un poco dejar planteado es que la situación de Carlos Menem es la situación del jefe político del peronismo. Si Menem no fuera el jefe político del peronismo, seguramente hoy no estaría soportando esta situación difícil que le toca nuevamente afrontar. La jefatura del peronismo y la valorización de 10 años de gobierno son los que severamente se están cuestionando en el día de la fecha. Por supuesto que en ese gobierno hemos tenido virtudes y quizás defectos, pero hemos también diseñado y desarrollado una política. Y no una política que pensara con los ojos hacia atrás o con un espejo retrovisor, sino que siempre nos proyectamos hacia adelante. Creo que después de abandonar el gobierno hemos criticado más el gobierno de Alfonsín que durante la gestión que nosotros tuvimos. Porque los hechos fueron dando la realidad, es decir, la performance quedó evidenciada, tan evidenciada que se ratificó en 1995, se ratificó en la reforma constitucional. Es decir, la nuestra ha sido una acción que produce un deterioro, produce un desgasto cuando verdaderamente los males económicos de carácter exógenos concurren sobre la Argentina y empiezan a hacer tambalear el desarrollo del modelo. Nosotros no hemos sido los que inauguramos una etapa de denuncia, de construcción y de hipótesis sobre la corrupción generalizada. Es decir, la oficina anticorrupción no la inauguramos nosotros, ¿Pero ni usted, siquiera... Jorge, no cree que ha habido una corrupción generalizada? Yo creo que corrupción generalizada había cuando el Estado le vendía a los de la patria contratista y la patria contratista le compraba al Estado. Eso sí que era corrupción. Cuando las mesas de dinero de cada organismo oficial iban en los vaivenes de las devaluaciones a veces diarias, mensuales, quincenales, y eran operadores del propio poder que lo ejecutaba. Eso sí que fue corrupción. Eso sí que fue un tema verdaderamente revolucionario que encaró nuestro gobierno en la reforma del Estado. Por supuesto que la reforma del Estado cruje, que la reforma del Estado trajo dolor. Nos equivocamos al no establecer un seguro de desempleo. Yo lo sigo permanentemente a usted en ese tema. Y eso es lo que yo también he patrocinado y he intentado. La Argentina hoy, después de las cosas que estamos pasando, no hemos cuantificado la desocupación. Yo puedo decir que son trabajadores, otro podrá decir que son ingenieros, el de más allá los abogados, el otro los gerentes de producción. ¿Quiénes son los desocupados de este país? ¿Tenemos conciencia de qué sector de la economía vamos a inyectarle asistencia para poder resolver rápidamente el problema de la desocupación? Estos son temas. El megacanje es un tema vital. Creo, honestamente, que estamos comprometiendo el futuro. El futuro es peronista. De esto no hay ninguna duda. El futuro hoy es peronista. Entonces, pero Jorge, el futuro es peronista, pero ¿es menemista? Pero, ¿qué tiene que ver Menem? ¿Por qué menemista y no peronista? Si Menem es el mejor peronista que tenemos. No hay que hacerle un porque estilo hay otros protagonistas, ¿no? Está un Rucauf, un Reutemann de la Sota. Pero son todos hombres que nacieron al influjo de Carlos Menem en la política. De la Sota sin Carlos Menem no hubiese alcanzado el grado de gobernador de Córdoba. Pero no parece que tuviera respaldo dentro de su propio partido, Menem, hoy, ¿eh? No se ve eso. Yo creo que esto es una apreciación subjetiva. Yo creo que el peronismo hoy está un tanto agraviado. El peronismo va a salir fortalecido, va a salir unido y solidario con Menem, como ya ¿no? lo demostró. Y lo que tiene el peronismo es esta máquina de generar dirigentes inclusive presidenciables. Creo que están haciendo un error al comparar esto con otras persecuciones que sufrió el peronismo. Yo no lo dije. No, dije, es un típico jefe del peronismo, como el peronismo supuestamente tuvo solo dos jefes, uno Perón y el otro el señor Menem. Creo que compararlos, usted lo que quiere hacer es retrotraer la memoria colectiva a la situación de don Perón, del general Perón en el 55. La jefatura de Cafiero no existió hasta que Menem le ganó la interna. Pero jefatura, no, yo le pregunto, usted sabe, no fue perseguido. Usted sabe, digo, no fue. Pero no, usted sí, sabe yo sé del muy bien. Entonces, yo lo que quiero decir sabe que el peronismo siempre tuvo jefe. Siempre, sí, pero no siempre fue perseguido, digamos, como usted lo quiere plantear. ¿Ah, no?
No siempre. Yo le voy a decir algo. Déjame decirte, Pedro, la política la construyeron ustedes, no nosotros. Es decir, lo que la Alianza propuso al país, y por eso ganó las elecciones, está muy fresco en la memoria colectiva. Esto está cumpliendo. Bueno, esto está cumpliendo y todo lo demás la independencia de la justicia. Mariano. No sé si es independiente. Para Herman González no es el jefe del peronismo, está preso. Es de la democracia cristiana. Yo lo que quería decir es lo siguiente. Cuando dicen hoy es un día triste, no, triste es lo que pasó para llegar a este día. Hoy es un día de mucha alegría. Te felicito. Te felicito sinceramente. Y estoy contento. Muy bien. Triste fue haber hecho las cosas que se hicieron para llegar a este momento. Triste es haber tenido un presidente que hoy un juez desde la democracia, un juez bajo el imperio de la Constitución, porque ahí no hay una dictadura hoy en el país, decide poner preso a un expresidente. Fue triste el accionar y es un día de alegría hoy, porque damos un paso adelante en el camino de la construcción de una democracia. Ahora bien, yo no sé si eres culpable o inocente, no soy juez, no soy abogado, es decir, soy un simple ciudadano, y como simple ciudadano yo me alegro que Menem hoy esté preso. Es un apasionado político, Timerman. No diga que usted no tiene parte en esta cuestión. Usted está contento y hay sobradas razones. Lo acabo de decir. Pero usted fue opositor nuestro permanentemente y esto no lo hace mejor ni peor. Fui opositor a ciertas políticas de ustedes. Pero por supuesto. Por eso estoy contento. Pero estoy contento no por la política. Eso está contento. No estoy contento por las políticas. ¿Sabe por qué estoy contento? Porque hubo durante los 10 años de menemismo una especie de show, una especie de fiesta menemista que a mí me ofendió profundamente, ¿no? Tantos partidos de golf, tantos viajes al exterior. A vos te exijo más, Timerman, es muy frívolo lo que estás diciendo. Pero escúchame, el presidente Clinton juega al gol, de la Rúa juega al gol, no podés comparar. Un gobierno evaluarlo por los logros, no por la... No, los logros son la obligación de un gobierno. Los logros son la obligación de un gobierno. Los delitos no son la obligación de un gobierno. Perdóname, vos no los logros. Aparte no pago ningún tipo de delito, al contrario. Los logros de este gobierno, dale. Empezá a decir los logros de este gobierno. Vamos a hablar de a uno. Recién me dijiste, te doy un día para que me digas dos logros de este recién me gobierno. dijiste arriba de la mesa, me tiraste la desocupación. ¿Quién la inventó en este país la desocupación? ¿Quién la grabó? Ese Menem lo hizo. ¿Quién la grabó? No, que la grabó. Vos te encima Menem que la no dejó el inventó. país de las maravillas. Mirá, Perdón. Menem le prometió a los trabajadores y le sacó lo peor que le pocos puede sacar. minutos. Le sacó el trabajo. A mí me parece que hay un tema que está tirado en la mesa que tiene que ver con el día de hoy. Si el día de hoy es un día de alegría o es un día de tristeza. Creo que esto es... Gracias, Mariano. Dejemos de lado. No es tan frívolo por lo que veo. ¿Me permite? Yo creo que sinceramente acá hay algo que no es compatible y casi no se puede discutir. Porque acá es una especie de cotejo, de confrontación entre la alegría, para mí, sinceramente, profundamente banal, con mi indignación. Yo estoy absolutamente indignado por este espectáculo de degradación de la clase política y por esta profundización del suicidio institucional de la política en la Argentina. Jorge, ¿cuál es el suicidio institucional? ¿Cuál es el suicidio constitucional? Acá no hay una dictadura, acá no hay un dictador que metió preso a alguien, como muchos de ustedes lo conocen, ustedes fueron perseguidos, ustedes saben bien lo que es la persecución política. Entonces yo digo una cosa, hay un juez, yo no sé, tal vez es un juez corrupto, no sé. Yo creo que es un juez que no resiste lo nombró el menemismo, lo nombró durante el menemismo. Durante 6 años cajoneó la causa. Y entonces ustedes mismos están diciendo que durante 6 años lo tuvieron a ese señor, digamos, bajo su férula. Pero ustedes, yo he repetido, no sé si vos me escuchaste, que te dije que el menemismo nunca manejó la justicia, que ese fue entonces creamos en el cuento, casi como el cuento con la carpa blanca con el que nos verduguearon durante 3 años, ¿viste? E inmediatamente en la época de Jesús no apareció. Es una cosa. Yo te quiero mucho, nos patoteemos mutuamente porque nos queremos y nos conocemos. Claro, entonces con ese respeto que te tengo, Moñito, yo te pregunto lo siguiente, si no fuera por la causa de las armas, que es denigrante, ¿no merecerían ir presos Menem y otros más por lo de aerolíneas?
¿No merecerían? Los senadores que decían no hay que hacer una sociedad con SAS, porque eso le entrega al imperialismo. ¿Te acordás de esos senadores? Estás mezclando bueno, todo. Esos senadores también tendrían que responder hoy por esto. Como mezclaste antes cuando hablaste no, del yo tema dejo a mi interés, nos quedan muy pocos minutos para este bloque. El aerolínea está en la calle, viejo, pero yo les pediría, no, pero el tema es hoy. El tema es hoy la prisión de Menem. Y por eso la gente está contenta, porque está Aerolíneas en el medio también. No es solamente las armas, son muchas cosas. Y lo que yo te digo de Aerolínea, el señor Dromi tiene el tupé de escribir un artículo en Clarín explicando que fue mejor esto que la propuesta de Terraño. Pero eso lo cree ni la mamá, eso. Y eso está hoy en la calle, Aerolíneas. Discutimos Aerolíneas Argentina, profesor. No, tiene que ver con el gobierno de Menem. Tiene que ver. Entonces la gente está contenta. Bueno, vamos a ir. Estás haciendo Ustedes la tiraron abajo, nosotros la manejamos mal o no la manejamos. No, la rifaron. No, la rifaron. Cuando se quiso solucionar, no quisieron porque la pega el imperialismo. ¿Cuál es el problema? Vamos a darle la última palabra acá al sector que está triste, digamos. La reflexión final. Sinceramente, porque él habló del tema de Alfonsín, presidente al que yo respeto muchísimo. Pero si nosotros hubiéramos llegado con esta indiferencia complaciente, supuestamente, de la justicia de hoy, todo el gobierno de Alfonsín ingresaba en Alcatraz, porque en tanto se presentaba ante la sociedad como la sinagoga radical, transfería tecnología para quienes querían terminar con el Estado de Israel. Digamos, si nosotros de pronto hubiéramos buscado y hurgado no en los pollos de Mazorín, que eso sinceramente es anecdótico, en las tropelías que se cometieron en temas que tenían que ver con la comunicación y en tanto, pero sinceramente no es nuestro tema porque nosotros no somos botones, bueno, no eso somos es otra policías. Acusación, entonces, contra el menemismo, me parece... no haber investigado todos los ilícitos que supuestamente hubo en este país. El no haber investigado hizo que se continúe una historia en la Argentina. Entonces, ahora se terminó ese tema. Vamos a ir un corte. Vamos a ir un corte. Ahora, es peor que la corrupción. Estamos consumidos por la ineptitud. La ineptitud gestionaria en la que tiene que ver el espacio que ustedes voy a cerrar, pero con una pregunta que me tengo que estar muy brevemente. A mí esto de que uno se ufane de no ser botón me deja un tanto... perdónele, la verdad es que de pronto pudo no haber sido... Porque la ley hay que cumplirla. No está a la altura de Jorge Asís eso. Yo le voy a decir, sinceramente, y lo decía Montesquieu, no es mío, profesor, y usted lo conoce mucho más a Montesquieu que yo. La palabra botón no la usaba Montesquieu. No, te voy a decir una cosa. Él decía, enfatizar tanto el tema de la corrupción en la democracia es hablar de la corrupción de la democracia. Y el tema de la corrupción, te diría, en la democracia y en la construcción de la sociedad democrática de hoy, casi te diría, estaría en un lugar lateral. Hoy lo que hace falta es pericia, capacidad de gestión, que es algo que sinceramente no se caracteriza por este gobierno. Este gobierno vamos a ir a un corte. La justicia. Le regalo una elección se ganó con ese mensaje. Vamos a un corte y seguimos. Pero la justicia no es el Poder Ejecutivo. Van 30.700 televotos. Susana de Retiro, el hilo se cortó por lo más delgado. A Al Capone lo encerraron por no pagar impuestos. Silvia Recoleta, que lo pongan preso a Menem, a nosotros no nos sirve. Es una cortina para tapar la inoperancia del gobierno. Julián de Gleu, la sola presencia de Del Piero demuestra la político que es la detención de Menem. Esto para Del Piero. María Eva de San Justo, todo mi apoyo al doctor Menem. Los argentinos no tenemos memoria. Ulises de Berazategui, el señor Menem es el antiperonista número 1. Si Perón lo pudiera ver, se volvería a morir. Bueno, y hay muchos más. Horacio Berbisque, ¿sabe el dilema que hemos planteado esta noche? Sí, es difícil para alguien que no conoce el expediente decir si es un juicio justo o si se trata de una persecución. Lo que uno podría decir en términos hipotéticos es que si fuera cierta la hipótesis que manejan los defensores de Menem de que se trata de una persecución, estaríamos ante un nuevo abuso de la justicia menemista. Esta vez contra su creador. Como no podemos conocer en detalle el expediente, conocemos algunas piezas del expediente.
conocemos la acusación del fiscal, el requerimiento del fiscal, algunas decisiones del juez, algunas decisiones de la Cámara de Apelaciones, algunos testimonios, pero no conocemos todo el expediente. Yo creo que es imprudente pronunciarse en ese sentido. Creo sí que hay en funcionamiento un sistema que garantiza que si se produce alguna arbitrariedad con Menem o con cualquier otro de los procesados, hay instancias posteriores que pueden remediarlo. Hay una Cámara de Apelaciones, que es un tribunal de garantías, y hay después un tribunal de juicio donde se producirá el debate oral, donde las pruebas serán públicamente vistas y se podrá decidir. Ahora, dejando esta parte de lado con esta reflexión, yo personalmente mi opinión sobre el gobierno del doctor Menem la escribí hace ya 10 años en un libro que se llamó Robo para la Corona, de modo que creo que no es momento para abundar en eso. Yo además entiendo realmente que la situación de quienes tienen un familiar o un líder político en desgracia, detenido, sufren esa situación, y quiero ser respetuoso. Sobre todo en presencia de gente que ha mostrado una actitud coherente, valiente, como Asís, como Scioli, en medio de espectáculos de miserabilidades como los del gobernador Rucauf, que ha hecho toda su carrera al lado de Menem y ahora se ríe públicamente de la desgracia de quien lo llevó a las más altas jerarquías. Pero a mí lo que me interesaría señalar es que el tema de la corrupción en la democracia, que es un tema fundamental para entender lo que nos está pasando, ni comienza, ni termina, ni se agota con el doctor Menem. Yo creo que el doctor Menem es paradigmático, es emblemático en ese sentido. Pero me parece que la corrupción en el sistema político ha sido el precio que los sectores del capital más concentrado han pagado para la traición del conjunto de la clase política a los ideales que los partidos radical y peronista defendieron en sus orígenes. Porque creo que la corrupción es absolutamente transversal al sistema político. No creo que Menem sea el único corrupto, no creo que el justicialismo sea el único corrupto. Y creo que en las cajas que está investigando Elisa Carrió en este momento, hay constancias de esa transversalidad. Porque así como puede aparecer un banquero menemista como Raúl Moneta, puede aparecer también cajeros del radicalismo, y pueden aparecer transferencias del Banco Macro, donde hizo su carrera el jefe del gabinete de ministros, Cristian Colombo, y pueden aparecer también, cuando se profundicen las investigaciones, todos los beneficios que Domingo Cavallo, desde el Ministerio de Economía, confirió indebidamente a amigos políticos, cosa que está haciendo de nuevo ahora, porque no esperó ni una semana desde su regreso al gobierno nacional para reabrir el grifo del Banco Nación al segundo deudor privado, después del grupo Yoma, que es el grupo Gatic de su amigo Bachelian. Que nuevamente toda la sociedad argentina está pagando. Entonces a mí me parece que si el tema es la corrupción, es un tema muy importante, porque ese es el tema por el cual, ese es el precio que se ha pagado para que el sistema político no exprese realmente las necesidades de la sociedad que está pasando momentos dramáticos, y no porque este o tal gobierno sean incapaces de manejar tal o cual situación, sino porque estas son las condiciones de este modelo socioeconómico que estamos viviendo, y que desvirtúa el sistema de representación y nos obliga a preguntarnos muy seriamente cómo hacemos para que esta democracia tenga un sentido de satisfacción de las necesidades populares y no solo de los grupos económicos de privilegio. Gracias, Horacio. Me voy a verlo al doctor Eduardo Menem.
Doctor Menem. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, para usted no ha sido una jornada alegre, evidentemente, la de hoy. Yo, a diferencia de lo que estaba escuchando, por supuesto no estoy alegre, pero tampoco estoy triste. Más que todo, mi sentimiento es el de vergüenza. Estoy avergonzado de este acto de salvajismo judicial que se acaba de cometer en el día de hoy. Nunca en la historia del país se ha conocido un proceso tan amañado, tan traído de los cabellos en la aplicación de una figura jurídica como la de la asociación ilícita, que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se están investigando en el expediente. Yo decía que si el maestro Carrara, que fue el que creó esta figura de la asociación ilícita, el famoso penalista italiano, viera lo que están haciendo con su creación, se revolvería en la tumba, porque la asociación ilícita pretende reprimir las organizaciones delictivas que se arman para cometer delitos. El bien jurídico protegido es la tranquilidad pública, la alarma social frente a una banda que se forma para cometer delitos. Dígame, ¿qué tiene que ver esto con la firma de decretos donde han intervenido todos los sectores de asesoramiento? Los mismos que intervinieron con los decretos que firmara el expresidente Alfonsín. 14 firmó Alfonsín durante menos de 6 años de gobierno, 5 o 6 firmó el presidente Menem en 10 años de gobierno, siguiendo los mismos pasos: comisión tripartita, asesoramiento, pedidos de fabricaciones militares, secretarías legal y técnicas, no menos de 8 pasos, más de 24 dictámenes. Es decir, si la firma de esos decretos se puede considerar que constituye asociación ilícita, y que el presidente de la nación, que ha ejercido sus atribuciones propias en un proceso de acuerdo a la ley, va a ser considerado el jefe de una mafia, de una asociación ilícita, de una banda que se cometió, que se armó para cometer delitos, me parece que es una aberración total. Si a ello le agrega, Mariano, la forma en que se llevó este proceso, el editorial de hoy del diario La Nación, que no es precisamente peronista ni menemista, usted lee el editorial del diario La Nación de hoy, las tremendas irregularidades producidas en los últimos días, sobre todo en esta causa, donde un juez caprichosamente dice 13 de julio para una indagatoria, el imputado se está preparando para esa época, de golpe le dice no, 7 de junio, es como si hubiera sufrido un engaño, porque le pidió permiso para salir del país por un motivo lógico, porque se había casado. El juez le dice primero, no, que no venga con la firma de los abogados, que la firma el imputado. La firma el imputado y la respuesta caprichosa es no dar el permiso y adelantar la fecha de la indagatoria, afectando la garantía del debido proceso, afectando el derecho de defensa, como se dice hoy en ese editorial del diario La Nación, y violando absolutamente todas las garantías procesales. Y muy suelto de cuerpo, el fiscal, después de decir es un expediente de 110 cuerpos, más de 20.000 fojas, dice, y dándole 3 días, dice, tengo 200 preguntas para hacerla, más 100 preguntas que tiene el juez. ¿A usted le parece que están dadas las garantías del debido proceso legal? Anoche el expresidente y sus abogados a mano alzada tuvieron que hacer un escrito para hacer una presentación de último momento. Esta es una vergüenza judicial, por eso yo no me siento ni triste ni por supuesto alegre, me siento abochornado por este procedimiento judicial que, repito, es un acto de verdadero salvajismo que afecta a un ciudadano de la nación. Yo no invoco el carácter de expresidente, un expresidente no tiene ningún privilegio, un expresidente se tiene que someter a la justicia como cualquier otro, pero con las garantías del debido proceso que en este caso no se observaron. Además, Mariano, me da mucha vergüenza un expediente judicial manejado de esta forma, en el cual los imputados, antes de ser ellos notificados como corresponde por el juzgado, se enteran de todo lo que pasa en el expediente a través de la prensa.
a través de la televisión, a través de los diarios. Un imputado que se entera por la televisión que va a ser notificado, que va a ser citado el 13 de julio. Después se entera por la televisión que le adelantaron 45 días la indagatoria. Un expediente donde el fiscal está todos los días en los flashes de la televisión diciendo lo que va a hacer. Donde tienen un vocero del proceso que es el señor Moner Sáenz. A mí me parece que aquí se están violando todas las reglas de la discreción, del secreto del sumario, todo aquello que hace al tratamiento debido cuando está en juego ni más ni menos que la libertad de las personas. En el próximo bloque van 33.000 televotos. En el próximo bloque voy a dar mis conclusiones y vamos a leer el televoto. Chao. Gustavo Endler, ingeniero naval de 43 años, padece fibrosis quística. Hace 3 semanas que está internado conectado a un respirador y necesita un trasplante de pulmón urgente. Quien pueda ayudar en sentido puede llamar a la red solidaria, ahí están los teléfonos, 4761-7994 o 4796-5828 o al INCUCAI 4788-8300. Y también les recuerdo que el domingo Cáritas Argentina hace su colecta anual y ahí también está el teléfono de Cáritas Argentina, más por menos, 4342-8650. Bueno, antes de que venga Azul Noticias a completar las noticias de esta jornada inolvidable realmente, voy a empezar mi comentario y después vamos a dar el televoto. Yo voy a empezar mi comentario no refiriéndome a lo que esté probado o no en el expediente porque no lo sé, pero sí a la imagen que los argentinos, o la gran mayoría de los argentinos, han tenido de la situación del país. Yo creo que la mayoría de los argentinos han tenido la imagen de un país donde había algo peor que la corrupción. Hay algo peor que la corrupción, que es la impunidad de la corrupción. Es decir, si en un país que tiene esta imagen, y esa imagen es correcta, los corruptos quedan impunes, se llega más allá del famoso tango Cambalache Discépolo, cuando decía, los inmorales nos han igualado, decía Discépolo. No, si al corrupto le va mejor, porque no lo castigan, que al que no es corrupto, que por ahí está desempleado, los inmorales nos han superado. Y esta es la sensación que la gente tiene en la Argentina. Ahora, ¿cómo cambia usted esa imagen? Si la gente cree, o la gran mayoría de la gente cree, que hay corrupción y que queda impune, y que los inmorales nos han superado, ¿cómo la cambia? Solamente la puede cambiar con un hecho resonante, con un hecho espectacular, con un enorme impacto que dé vuelta de golpe la percepción colectiva. Les doy un ejemplo, por ejemplo. Fulano de tal, Juan, tiene fama de egoísta. Todo el mundo dice es un egoísta, es un indiferente, no importa ni la mujer, los hijos, nadie, siempre piensa en él, es un ególatra. ¿Cómo puede hacer Juan para cambiar su imagen? Bueno, supóngase que un día un chico que no es el hijo de él ni siquiera, se está ahogando en el mar y Juan se tira, arriesga su vida y casi se ahoga por salvar al chico. Entonces ese impacto modifica la imagen de Juan. Y la gente empieza a decir, no, oíme, parecía egoísta, pero había un fondo en Juan que no habíamos apreciado. Me pregunto si la justicia, con este impacto que ha producido hoy, con la detención de un expresidente, es la primera vez en la historia argentina, no que detienen a un presidente, porque estamos llenos de eso, Irigoyen, Frondizi, Isabel, el exilio de Perón, ¿no? Es decir, estamos llenos, pero siempre han golpes militares. Este es una detención que se produce en medio de la continuidad democrática, con los mismos jueces y el mismo sistema político. Entonces, por eso es la pregunta que le hacía el televoto de hoy. ¿Está cambiando la percepción que tenemos de la justicia por qué ocurrió esto hoy? El televoto ha sido muy abundante. ¿Cuánta gente votó? Votaron
35.168 personas, que es una especie de récord prácticamente para 1 hora y media de programa, y dio este resultado. Carlos Menem, ¿está recibiendo un juicio justo o se ha convertido en un perseguido político? 84% está recibiendo un juicio justo, 16% no está recibiendo un juicio justo, es un perseguido político. Total de llamadas, 35.168. O yo diría, a la vista de esas cifras, pareciera haber un impacto que cambia la imagen de la justicia. No estoy diciendo si está bien o está mal, pero con la imagen que tenía la justicia, que tapaba todo y dejaba todo impune, esta votación le está diciendo, ¡ey, caramba! El egoísta se tiró al mar. Ahora, lo que yo querría es que la justicia confirmara esta reversión de imagen, porque el país la necesita. El país necesita creer en su poder judicial. Para confirmarla, yo diría que hacen falta 3 condiciones. Diligencia, que se muevan, que investiguen, que no haya esta especie de quietismo. No se olviden que esta causa estuvo parada 6 años antes de esta especie de aceleración que vivimos hoy. Garantías a la defensa. Yo creo que lo que dijo Eduardo Menem acá hay que escucharlo. Tiene todas las garantías, no pudieron leer el expediente. Cualquier fragilidad en las garantías que se concedan a los defendidos en esta causa puede vulnerar otra vez, pero en la dirección contraria, la imagen de la justicia. Y finalmente, pruebas. Ustedes saben que nuestro sistema se guía por pruebas en el expediente, no por la convicción íntima que tenga el juez. Yo soy juez mañana, ¿no? Y puedo estar convencido que tengo delante un criminal. Pero si en los expedientes no están las pruebas, lo tengo que liberar y exonerar contra mi convicción íntima, porque es la única garantía que él tiene, la sociedad tiene, de que el juez no actúa por impulsos o por sentimientos, instintos, aversiones o amores. Yo creo que si esto que ha iniciado hoy la justicia es el comienzo de una especie de reivindicación del Poder Judicial, del poder judicial en la Argentina, y da lugar a este proceso y a muchos más que se hagan con diligencia, con garantías y con pruebas, la fecha de hoy va a ser doblemente histórica. Es histórica, primero, porque como decíamos al principio del comentario, es la primera vez que se detiene a un presidente constitucional. Creo que ahí hemos puesto la imagen del doctor Menem cuando ayer dijo lo último que dijo, porque hoy no habló en todo el día. Lo último que dijo fue esto. Yo no abandono mi patria, no abandono mi tierra. Y parafraseando a Simón Bolívar dije, en cadena, pero en mi patria. Y yo tengo la seguridad absoluta, pese a todas las difamaciones, de que no soy culpable de nada y que mi libertad aquí en la República Argentina está totalmente garantizada porque creo en la justicia, creo en el Poder Judicial y creo en mi pueblo. Al día siguiente de decir eso, Carlos Menem estaba preso. Pero yo digo que es un día histórico doblemente esta noche. Primero porque ocurrió eso, la prisión de un expresidente constitucional. Por el segundo sentido, en que yo querría que este fuera un día histórico, es que comience hoy la reversión de la imagen de los jueces. Que comencemos a sospechar primero y a creer después que tenemos un poder judicial imparcial, severo y serio.
Yo creo que si esto ocurriera, yo vería este día tremendo que hemos vivido como una gran tragedia en la cual de alguna manera todos colaboran. Menem tiene temple, lo tiene. Su rol ha tenido una dignidad. Urso se ha animado a la que nadie se animó antes. Y entonces de golpe, en medio de las cenizas de este desgarramiento que unos sufren o de esta alegría que otros sienten, la Argentina asistiría al renacimiento del gran ausente de todos estos años. Jueces, jueces, jueces. Hasta el jueves, a las 23.